Continuamos con este ciclo de entrevistas denominados La Evolución y para esto seguimos preguntándole a Daniel. Daniel, ¿nos puedes contar algo de los milagros? Que se habla tanto, es como un tema que se lo asocia mucho con el amor. Sí, tal vez no es tan dulce como suena o como se quisiera escuchar, pero mucho se habla del milagro por la pereza en la que vive la humanidad, esperando que el cielo haga lo que ella no quiere hacer, que es cambiar las cosas como deben ser hechas con trabajo. Entonces, los milagros existen, el amor todo lo puede y el que obra los milagros es el amor, pero uno tiene que dejarlo entrar en su vida y obrar, pero no solo en el momento en que quiero que se haga el milagro, sino que en todo momento de mi vida. Entonces, sí, quisiéramos ver el milagro de que un ciego pueda ver o un paralítico pueda caminar, pero la verdad que sería más útil para la humanidad todavía aún que estos milagros de los que hacía mención, que una persona pueda amar a aquella que normalmente y cotidianamente no trata como corresponde, que sepan ser tolerantes, que deje de estar responsabilizando a los demás de todo lo que le sucede o sucede alrededor. Esos milagros son más posibles de alcanzar y requieren de un poco de esfuerzo personal y de, como siempre, mucha participación divina. En ningún momento, más allá de lo que podemos estar haciendo nosotros, el cielo se aparta de nuestra vida. Pero nosotros sí dejamos de tomar en cuenta el cielo la mayor parte del tiempo, acordándonos de él nada más que cuando necesitamos un milagro. Entonces, el milagro existe y es posible y no hay nada extraño en todo esto, sino que es saber reordenar la vida para que pueda obrarse este milagro, ¿no? Poner las cosas en su lugar. El cielo siempre puede hacerlo porque sabe en dónde debe ir cada cosa. Tenemos que aprender nosotros a poner un orden en nuestra vida para dar pie, tal vez, a ese milagro. A que obren esos milagros. Exactamente. Daniel, todo el mundo habla del amor, se escriben canciones, se escriben poemas, se han escrito libros. ¿Nos podrías dar la definición realmente del amor o no existe una definición? ¿Es algo que se siente, que se expresa? ¿Cómo? Y o bien no sé, yo no creo que no podría definirla en palabras. Uno puede intentar dar a entender el alcance que tiene, pero siempre igual irá más allá que cualquier palabra, porque el amor es obra. Es obra, son hechos. Pocos en la historia han puesto todas sus fuerzas a entregar su vida con ese amor, defendiendo un ideal humano, ¿no? Es decir, buscando un bien de todos. Entonces, esos pocos que ha habido, que muchos conocerán o entenderán como santos, de alguna manera, de cómo llevaron su vida, vivieron o terminaron. ¿Te referís a los santos de la iglesia o a alguien Por en ejemplo, particular? ¿Quién se te ocurre? ¿Quién te viene a la mente? Jesús. Bueno, Jesús. Sí, pero digo... ¿Sos católico? Creo que un poco por mi niñez estuve cercano a eso, ¿no? Mis abuelos eran inmigrantes italianos y como que eso estaba muy presente. De pequeño llevarme a las procesiones, pero la verdad, debo decir hoy como adulto, que yo iba a las procesiones porque me gustaba la galleta de miel que ahí ofrecían, no era que estuviese muy consciente de lo que ahí estaba pasando, ¿no? Podemos decir entonces que no seguís ninguna religión. No, la verdad es en este presente es que no, pero sí tengo presente porque como parte de mi proceso de despertar fue recordar mis vidas pasadas, partes de esa historia tengo clara en mi memoria y para mí no es creencia, sino que es una realidad
que pude comprobar. Entonces yo hablo con conocimiento, ¿no? desde lo que creo. Y sé que no hay muchos que estén dispuestos a dar la vida por un ideal, pero no por cobardía, sino que hay muchas personas que no tienen en claro cuál es el ideal a seguir. Entonces la mayor parte de la gente entra en conflicto, porque saben que para entregarse desinteresadamente en defensa de bienes inmortales para bien de toda la humanidad, a veces esto nos exige tener que ir alejándonos de tantos objetivos que trazamos o buscábamos nosotros en lo personal y dejando de lado tantos intereses egoístas que teníamos y reconociendo de errores, de equivocación, que bueno, esto hace que mucha gente de camino en esa búsqueda desista, ¿no? Y sigan con su búsqueda más personal. Ahora, la verdad es que tampoco todos estarían preparados para vivir esa situación de defender. Claro, eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Si recordabas de alguien más, porque bueno, como que Jesús nos queda muy arriba, ¿no? Para cualquier ser humano. Claro, pero yo siempre les digo algo, que Jesús no vino, es decir, un maestro no viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer, viene a mostrar a los hombres lo que ellos deben hacer. Un maestro puede hacer mucho más de lo que cualquiera se imagina, pero él mostró lo que debe hacer cada hombre. Entonces, el que obra milagros es el amor, en esa obra es el amor el que obra milagros. La gente dice Jesús, bueno, el amor de Dios obra milagros, llámenle como quieran, pero ¿qué pasa? Otra vez esto, acá no es echarle culpas por el bien que hizo, acá es desligarnos nosotros del tener que hacer un bien, asumiendo que solo Él puede hacerlo. Claro. Entonces, encomiéndense a Jesús y Él obra el milagro. No. Encomiéndense al amor y sean fieles a Él. ¿Cómo es uno fiel al amor? Y cuando me tienta el egoísmo de hacer lo que me resulte más conveniente y fácil, decirle no y no caer ante la tentación y ser fiel a ese amor, haciendo lo que debo, más allá del dolor que me pueda traer. Entonces, Maestro viene a mostrar lo que tenemos que hacer, ¿no? Jesús, y no lo comparo con otro, pero no vino a hacer algo diferente a lo que otros maestros hicieron. Digo, no lo comparo porque es uno de los más grandes maestros que ha pisado la tierra y ninguno somos comparables, pero tenemos que ver qué podemos hacer nosotros. Si a Jesús lo ponemos tan alto que nadie lo puede alcanzar, difícilmente mucho de lo que Él ha hecho nos sirva de ejemplo, porque parece ser que es algo que Él puede hacer y nosotros no. Pero nosotros tenemos que buscar y ver qué podemos hacer nosotros. No vamos a hacer ninguno Jesús porque Jesús hay uno. Tenemos que ser las personas que somos tratando de superarse, de mejorar, para ser cada día más útiles, más productivos, más positivos, si se quiere, sumando, bueno, a un bien común. Sí, en nuestra sociedad es como que el amor parece que no es un tema de hombres, es como que el hombre, por nuestra crianza, o no sé bien por qué será, es más un tema que por ahí compete a las madres, a las mujeres, y los hombres, no sé si es que nos falta la valentía para poder enfrentarlo o verlo, vivirlo, o es algo que nos cuesta manejar. Por tus palabras parecería como que justamente hay que ser bastante valiente para poder cambiar esas conductas que tantos nos dominan. Sí, creo, no sé si es el término adecuado, pero por ahí nos suena como cursi a los hombres si estamos hablando de amor, y como bien decís, yo pienso también, porque lo veo como muy generalizado, parece que es algo que está de alguna manera depositado en manos o en la vida de la mujer, el hablar de ese tema de amor y manejarlo en lo diario, en lo cotidiano, en la relación con su familia, con los allegados, con el prójimo. El hombre pone sus límites y elige a quién dirigirle ese amor. Es que de hecho se ha manejado el hombre en el mundo, manejando y administrando su vida a voluntad y aprovechándose de lo que él llamó en algún momento debilidad de la mujer, tratando de llevarla a ella
a vivir el amor de una manera que entendió que solo ella podía vivirlo, ¿no? Y el hombre se privó de hacer esto. Pero bueno, hoy las cosas van cambiando, podemos empezar a hablar de esto, es cada vez más común y natural que podamos llegar a estar hablando sobre el tema, y lo que sería bueno, por supuesto, que dado que podemos hoy comenzar a hablarlo con más facilidad, también podamos llegar a entender con más profundidad lo que esto significa. Ya nos hemos aprendido a través del tiempo y viniendo muchas encarnaciones lo que puede llegar a ser el amor de conformar una familia, pero tenemos que aprender a ir más allá y no limitarlo a eso, porque en ningún lugar está escrito que el amor está limitado para poder llegar más allá de una familia, como que la máxima aspiración fuese esto. Puede ir mucho más allá. El amor puede llegar a quien no conozco del otro lado del mundo. Pero cuando yo vivo mi vida pensando en ser útil en la sociedad en la que vivo, sí, aportando desde mis conocimientos como una mano de obra, ¿no? Poniendo mano en la obra para construir, de esa manera, para hacer. Contribuimos a que crezca ese amor. Por supuesto, es decir, en la medida que yo voy trabajando desde mis posibilidades para construir, para aportar, para generar, a su debido tiempo o de a poco va a ir llegando lo que cada uno de nosotros estamos aportando a la vida de aquel que hoy no tiene, y aunque yo no lo conozco, ¿no? Entonces, bueno, es empezar de a poco, es empezar por la vida de uno. El mundo primero que hay que cambiar es el personal. Entonces, y yo, como todo, hablo de experiencia. A partir de que yo entendí que el camino era el amor, para mí el mundo cambió, porque empecé a verlo con ese amor que antes no tenía para ver. Entonces, antes de tener ese amor para ver, pensé que había muchas cosas que no tenía sentido enfrentarlas y tratar de cambiarlas, porque parecía que no se podía hacer. Pero a partir de que entendí que el amor obra milagros, me di cuenta que en realidad hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, pero sí puedo aportar mi grano de arena para ayudar al cambio. Entonces, bueno, no quiero cambiar las cosas, quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a que ese cambio se produzca. Y sé que cuanto más nos sumemos a esto con amor, comenzando a dejar el egoísta y empezando a tratar ese amor más amplio y desinteresado como parte de nuestra vida, mucho antes produciremos un cambio para bien de todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Vale. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante este ciclo. La primera parte, la ilusión, hemos tratado varios temas de interés y los invitamos al próximo ciclo, que será el despertar. Gracias.